no tengas hijos si no estás listo para ser el cheerleader de tu hijo. No para tener un hijo que después va a tener que lidiar con todas las cosas que no pudiste sanar tú. Bienvenidos todos una vez más a Desaprender para Crecer. El día de hoy me acompaña una amiga, una mujer admirable, de hecho. Muchas gracias, María Fernanda, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de verte otra vez. Muchas gracias. Y cuántos años de no vernos, no llevo bien la cuenta de ello, No pero la llevamos, no la son llevamos. muchos, son muchos. Pues el motivo por el cual estás acá, mujer, tenés una trayectoria impresionante. ¿Te acordás? Estábamos hablando de cuando nos conocimos. Más o menos casi, no, cuando teníamos 15 años, no recuerdo bien, pero por ahí es, ¿no? Gracias a nuestros padres. Y después compartimos un año en el campus central de la USAC. Sí. Ahí fue donde me regalaste eso que te contaba, ¿sí? Cuando cumplí 18. Pero después de ahí, cuando medicina se fue para el CUM, pues también perdimos un poco el contacto, al menos Sí. el de a diario, ¿no? Sí, en ese tiempo no había como que muchas redes, digamos, y tampoco sos como la persona más social que mantiene aquellas. eh, sí. Sí. Sí, no mantengo mucho esos vínculos, pero aquí estás, Aquí aquí estamos. estás. ¿Qué fue de ti después? Primero, ¿cómo llegaste a biología? Cuéntame un poquito de cómo terminaste estudiando biología. Ok. Me recuerdo súper bien que, bueno, yo fui hija única 15 años. Entonces tenía muchas oportunidades, 5 adultos que me cuidaban, digamos, que estaban ahí. Y siempre tuve mucha curiosidad. Mi papá, yo considero que parte de lo que mi papá dice de mí también es porque me ama, ¿verdad? Pero él dice, mija, es que tú fuiste buena desde bebé, eras buena. Y yo, gracias. Pero tenía muchas preguntas. Y entonces mi papá me regaló una serie de libros que se llamaba El porqué de las cosas. Como, déjame preguntar, ya sabes leer. Ajá. Y me fascinó. Y luego yo siempre tenía muchas preguntas sobre la vida. Entonces, cuando ya me tocó elegir, ay, que siento que nos toca elegir muy temprano, pero Sí, no es justo. cuando nos toca elegir, yo quería saber, preguntarme la vida, ¿verdad? ¿Qué es la vida? ¿Qué pasa? Y ahí en algún momento Bastante profundas tus preguntas para decidir con ellas. Ajá. pero así fue. Y ya, ah, como recibís biología en bachillerato, Ujú. y entonces conoces el origen de la vida y cómo todos estamos relacionados y cómo funciona. Biología, yo voy a ser bióloga. Y no me recuerdo qué fue específicamente lo que le dije a mi papá, porque él me lo contó un día, yo no podía parar de reír y yo le dije, voy a estudiar biología. Como, dale. Y esto también marca un poco de cómo es bien importante, si, que es lo que yo creo, que si uno decide tener hijos, es estar listo para ser el cheerleader de tu hijo y quiero ser, sí, vamos, entrémosle. Porque mi papá sí marcó y sí, yo lo puedo describir como los pilares de muchas decisiones no convencionales que tomé para la sociedad, digamos. Porque para mí estaban claras. Que él me dijo, dale. Ujú. Y elegir biología, que no es una carrera, es una carrera hermosa, pero en un país como Guatemala tal vez no es la carrera que decís, mi hija va a triunfar en el mundo, ya sabes, sino, Ajá. por favor, que todavía existan ecosistemas en este país para que pueda trabajar en algún lugar, ya sabes. Entonces él dijo, sí, mi hija, entrémosle. Y entré a biología y en el tercer año me pasó una situación. Yo empecé a hacer mis prácticas en el laboratorio de un laboratorio que mira muchas enfermedades que vinculan la biología y, y las personas. Y la doctora Carlota Monroy y la química bióloga Antonieta Rodas
nos acercan mucho a quienes estamos en ese laboratorio, nos acercan mucho a una realidad que desconocemos y que está directamente vinculada con la enfermedad de Chagas. Entonces me recuerdo que la primera vez que nos fuimos a Jutiapa, decía, pero ¿en qué país he vivido yo toda mi vida si esto es, porque es una enfermedad que está vinculada a la pobreza total, ¿verdad? Y entonces ahí yo dije, a mí cómo me gustaría estar más en algo más relacionado a la salud y a los humanos. Y ahí tuve mi momento de qué tal si cambio de carrera, pero no pude. Ajá. Y seguí en biología y la verdad es ¿No que, pudiste por? porque en ese momento no encontré como, de primero en tercer año no sos No, no. independiente y no encontré como las puertas o la confianza o un lugar seguro que me dijera, lo podés hacer, o sea, no importa, porque a esa edad somos re jóvenes, claro que lo pude haber hecho, pero como que el entorno te dice que tal vez no porque ya vas en tercero. Pero sí, así fue como llegué a biología, porque yo quería entender la vida y me gustó mucho, creo que eso pasó en primer año, que en primer año en biología, así un poco básico, vemos la replicación del ADN, ¿sabes? Ujú. Y aunque no entramos a evolución y todo eso, pero sí vemos como mitosis, meiosis, cosas así. Y yo, no, si todos estamos conectados. Y de cierta forma yo también siempre sentía que todos estábamos conectados y que todos teníamos un valor que compartíamos. Y además, fui 15 años hija única. Entonces, mis amigos eran las hormigas, por ejemplo. Y mi mamá se recuerda que yo agarraba el azúcar de la cocina y le hacía un circulito alrededor a la entrada de los hormigueros para que las hormigas no tuvieran que trabajar tanto en ir a encontrar su comida. Entonces, siento que habían como cosas que ya traía y luego la biología me hizo como entender la vida y sentirme cómoda con, con esa idea de que todos pertenecemos y tenemos como ese mismo valor. Entonces, pienso que haber estudiado biología es una de las mejores decisiones que pude haber tomado y que tuve mucha suerte, que tuve como una familia que apoyó esa decisión y eso después sí ya me abrió Pero más eso cosas. que me estás diciendo, oh, pues sumamente profundo. Date cuenta, sí, somos seres sociales. Por mucho que no nos gusten las personas o los conglomerados, somos seres sociales. Necesitamos del otro. Y eso es lo que Eso. me estás diciendo. Sí, sí. Ujú. Y además, a mí me parece que es muy lindo que también te da a mí, me da como un sentido de pertenencia, porque me hace sentir que soy yo, que tengo mis propias cosas, que tengo mi propio mundo, pero a la vez pertenezco a algo más grande, que en mi caso no es una situación religiosa, digamos. Yo no siento que pertenezco a algo como una religión o algo espiritual, no lo siento, pero genuinamente sí me siento parte de todo, ¿verdad? Estoy conectada con todo, Todos también. con todos también. Entonces, ha sido como, es bien lindo. Yo siento que es bien importante, y mi psicólogo me lo decía, es bien importante sentir que perteneces. Ujú. Hay otra cosa que tengo una duda y es ¿cómo terminaste estudiando enfermería? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste de biología a enfermería? Es una historia que a mí me fascina. Bueno, yo terminé la U y ya traía como toda esta sentimientos y emociones que había vivido gracias al laboratorio de la Escuela de Biología, que te digo que trabaja con enfermedades o sea, es de vectores, digamos, pero nos acerca Ujú. mucho a Chagas y nos acerca mucho a Jutiapa y a las aldeas y así. Y Carlota y Antonieta siempre desde ese tiempo habían sido como un referente para mí, de cómo ellas eran, porque las dos a mí me parecen que son unas científicas guatemaltecas que marcan muchas cosas y muchos cambios en las poblaciones, digamos, olvidadas a través de que ellas hacen ciencia, porque ellas hacen ciencia. Pero desde la ciencia que ellas hacen, uy, eso se expande un montón y le cambia la vida a las personas. No es como
ay, hice una investigación, saqué mis datos, gracias por todo, sino marca una diferencia en los lugares donde ellas están. Y me estaba llamando mucho la atención como la biología vinculada a la salud. Pero también me quería ir de Guate. Eso no lo vamos a negar. De Guate capital, No, de Guate Guate país. país. Y mi prima, que también es una mujer que admiro mucho, ella también es química bióloga, había sacado este diplomado en VIH y ella se estaba especializando o me estaba comentando sobre una maestría que estaba todo relacionado sobre sangre. Y yo, eso sería súper interesante. Y bueno, no tenía claro, pero sí sabía que quería investigación. Lo mejor sería irme de Guate y entonces vámonos como a algo que sea más de laboratorio. Y entonces me comentó de este diplomado de VIH que hay en el Hospital Roosevelt, que en ese tiempo estaba avalado por la Marroquín y la UNICEF. Ahorita no sé cómo va, pero seguro va a ir súper bien porque fue un diplomado maravilloso. Y para entrar al diplomado, como ya lo gané, pues lo voy a decir, para entrar al diplomado tenías que poner una carta de por qué querías entrar y yo dije que era de la Facultad de Farmacia, nunca dije que era bióloga. Ajá. Pasé el diplomado, todo bien, me esforcé un montón porque obviamente yo no tenía tantos conocimientos como mis compañeros que eran de medicina, de nutrición, de... Y había un momento donde tenías que hacer tus prácticas. Y yo no tenía prácticas porque ¿qué biólogo está Ajá. haciendo ahí algo en una clínica de VIH? Entonces hice una pasantía por todos lados y ahí encontré mi pedacito donde hicimos biología molecular adentro de la clínica. Y yo, esto es lo que quiero. Entonces gané una pasantía para quedarme solo ahí y me fascinó. Entonces mi plan era irme y biología molecular a otro lugar y estamos. Y estamos. Entonces estaba ya en la pasantía, ya había pasado el diplomado. Y yo necesitaba y también hay una química bióloga que amo, Sabrina Navas, que ella me acompañó todo ese tiempo. Y entonces yo estaba corriendo mis muestras y necesitaba para el control la muestra de alguien que ya estuviera en fase de SIDA. Y eso tenía que ser en el intensivo. Y ese día no tenía mi control. Y yo lo voy a decir como guatemalteca que cree que su mundo es este y que los demás solo están ahí para hacer lo que necesitas. Y un poco indignada como con la enfermera, así como, ¿y mi muestra, ma? O sea, yo tengo que correr estas Ajá. muestras, ¿sabes? Y ella como, mire, hoy es un día difícil, recuérdese que yo soy personal de todo el hospital, no solo de la clínica. Va, la acompaño a intensivo. Ya sabes, pero todavía con esa actitud como, vaya, yo la acompaño. Tanto le cuesta, vamos, pues. Ajá, Ajá. por favor. Típica, ¿va? Y fue terrible. Porque nos vestimos como nos tuvimos que haber vestido al principio de COVID, que no sabíamos qué era. Y era un paciente demasiado triste, con una mirada tremendamente adolorida, no tenía visitas. No, no sabes la razón por la que llegó a estar en esa condición, pero no mereces estar en esa condición tan de abandono. Y claro, ella tenía minutos para hacerlo. Sacó su muestra y nos fuimos. Y yo me sentí tan como avergonzada. De yo me quiero ir de este país y quiero ser la mejor y quiero que todo el mundo sepa que yo, ¿verdad? Y mi país está destruido. El Ujú. sistema de salud no funciona. El personal de enfermería está sobrecargado. No le podía yo decir, yo no tenía cómo decirle a la enfermera, mire, pero ¿por qué no ni siquiera le dijo buenos días? Si ella estaba sufriendo 200 órdenes de todos lados y yo solo me quería ir de mi país. Entonces regresé, terminé mi pasantía, me fue muy bien. Y al momento de que me preguntan hacia dónde querés ir, nosotros te podemos apoyar porque hiciste un buen trabajo durante este tiempo acá. Y yo dije, pues no me quiero ir, sino que quiero ser enfermera. Porque quiero ser enfermera voluntaria, porque es ridículo que en mi país esto se viva. Y pues solo mi papá creyó que era una buena decisión.
Y yo creo que fue la mejor decisión de mi vida. La mejor. Pues desde ahí, desde que decidiste ser enfermera para acá, a ver, déjame revisar esto. Mira, 15 guatemaltecas que construyen un mejor país. Reconocimiento, enfermera voluntaria, Alta Verapaz. 2017, Héroe entre nosotros, publicado por la revista Domingo. 2019, promotora de la Reserva Natural Privada asociada a un centro educativo en Latinoamérica. 2020, voluntaria destacada del Centro de Vacunación COVID. 2021, galardón Ciudadana Verde por Municipalidad de Guatemala. 2022, representante del valor compasión, Operación Sonrisa. Y 2023, guatemalteca ilustre. Sí, que... Ah, mira, cómo no admirar todo eso? ¿De dónde salió todo eso? Por supuesto que de ti, de tu trabajo, pero mira qué impresionante. Poneme al día, porfa. No, mira, de verdad, para mí, yo sí, cuando decidí ser enfermera, yo dije, yo voy a ser enfermera voluntaria y voy a ir a todos los lugares donde me acepten. Tal vez no voy a, o sea, yo honestamente no vengo como de una familia que te digo, ay, nací, tenía todos los privilegios, pero tuve muchos privilegios y principalmente siento que el apoyo de mi núcleo familiar para yo poder tomar estos caminos que no eran como, tal vez, no creo que el sueño sea, ojalá tenga una hija que sea bióloga y después diga, quiero ser enfermera, ya se me cuidan, ¿sabes? Pienso que en otros países sí, pero en la realidad de nuestros países, de que ahora ya puedo decir mis colegas enfermeros, la vida de ellos es bien dura y es bien injusta y creo que está muy mal remunerada, ¿verdad? Pero desde que empecé como a exponerme yo también a todos estos escenarios que me llevan, cuando ya empecé a ser voluntaria como enfermera, o sea, cada día yo estaba más segura que yo necesitaba tomar horas de mi vida para hacer esto. Claro que después vamos a hablar un poco de cómo también la empatía para mí es una parte que también me ha ayudado a crecer y a sanar otras cosas. Pero eso no lo sabía yo cuando decidí ser enfermera, ¿me entendés? Eso ya lo vi después. ¿Qué edad tenías ahí? Ah, la gran, qué difícil. Yo me recuerdo que en el 2009 salí de enfermera ya. Ujú. Y mis prácticas fueron en un hospital de salud materno-infantil, entonces ahí también fue, esto es. O sea, quiero cuidar a los bebés, quiero cuidar a las mamás, díganme qué necesitan. Entonces también encontré como una conexión o algo que me hizo mucho clic con esta población de pacientes. Entonces solo ya no lo pude soltar, ya no lo pude soltar, ya voy a hacer esto y ahora también quiero estar involucrada en lo otro. Y como vergüenzas de hablarle a alguien no tengo. Eso no existe. Entonces, cuando yo miraba algún proyecto o algo, fíjese que y me gustaría saber si puedo ser voluntaria. Y pues así se me fueron abriendo. Gracias por eso. La verdad es que Guatemala te lo agradece. ¿Por qué noté indignación en tu tono de voz cuando decías, pero sí nací con privilegios? Sí, nací. Sí, nací. Entiendo, vivimos en un país de contrastes. Sí, nací, pero mira, una cosa que a mí me gusta mucho, la reserva donde trabajé, o sea, de donde sale esta reserva, es Montemaría. Y yo sí también encontré mucho en Montemaría como eso de decirte tenés que hacer cosas por tu país. Y eso me gusta mucho a mí como de su filosofía. Pero no te exponen a eso. No, No, estás en burbuja. normalmente nunca te dicen luchar por tu país y menos anda a conocer la realidad del país. Entonces, estos privilegios que te digo que me dan un poco de incomodidad, es que es un privilegio que es muy ciego, porque no estamos expuestos a eso. Y luego vemos, por ejemplo, que hay manifestaciones, y ahorita lo voy a poner en términos de salud pública. Siempre que ha habido como manifestaciones de parte del personal de salud porque las condiciones son injustas, la gente es como, vayan a trabajar.
pero ya No hay fueron al condiciones hospital, o para ello. sea, Ujú. ya entraste, ya necesitas, qué bueno que tal vez no hayas necesitado llegar a ese lugar, pero aunque no necesites llegar o aunque no necesites pasar enfrente del hospital público, ¿dónde está la empatía de pensar de que hay personas que están diciendo no tenemos ni siquiera recursos para atender a las personas y que tu primera reacción sea, ay, qué huevones? O sea, eso a mí me parece que no es sano, eso es enfermo. O sea, ¿en qué momento llegamos a pensar que vivimos en un país donde alguien que dice que estas condiciones no son justas, digamos, ah, es que es bien huevón? Es una sociedad enferma, de hecho, ¿no? Y pienso que también está muy vinculado porque tampoco hemos podido como sanar nuestra historia como país, como toda la memoria que tenemos atrás la negamos y siento que también es normal porque fue muy horrible, pero tenemos que aceptar de que vivimos en un país desigual y que no por eso tenemos que vivir tristes, sino que eso nos debería de llevar hacia la acción de hacer algo para que no sea tan desigual. Y no necesitas volverte un enfermero voluntario, pero al menos entender qué es lo que está pasando en tu país y decir, ¿saben qué? Esto no es justo. Entonces yo ya no voy a ser indiferente ante esta situación, ¿verdad? Pero somos bien dormidos, o sea, estamos como que fuéramos un país en algunas zonas de la capital y otro país afuera. ¿Crees que tiene que ver esto con que has estudiado en la USAC o no? Porque Mm, fíjate que ahorita que me lo decís, a ver, no tenés que ser enfermero voluntario, no, pero después del primer año de universidad, yo me metí a los bomberos voluntarios. O sea, yo también quería hacer algo. yo no podía porque era muy chiquita. Yo quería ser bombero. También tenía yo esas ganas de hacer algo más. Ujú. Y pues se me hace como coincidencia que las personas que he conocido, o al menos con las que termino relacionándome de la USAC, tienen esta gana de hacer algo más afuera. No nos alcanza. Mira, en mi caso personal, siento que para mí como lo que marcó el camino fue Carlota Monroy y Antonieta Rodas. Por esa experiencia a la que nos llevan y siguen llevando a estudiantes de farmacia a todo esto relacionado con las enfermedades transmitidas por vectores, que pues eso está relacionado con condiciones no ideales de vida, ¿me entiendes? Porque tienes que tener criaderos de los vectores Sí. cerca para que puedas tener una enfermedad. Siento que específicamente en la carrera de biología, que es hermosa, nos acercan más como a la realidad ambiental del país, que al final cuando lo ves globalmente decís, pues en muchos países no se están preocupando por el medio ambiente. Entonces como que también puedes tomar un camino más hacia la ciencia, dedicarte a la investigación, hacer, ¿verdad? Pero no nos están exponiendo a lo que le está pasando a los demás humanos. Entonces, siento que en biología no tanto te das cuenta de la realidad del país. Claro que vas en las carreteras y ves todo, pero estás acostumbrado a que te Por digan, supuesto. qué lindas esas chocitas, que son horribles, es romantizar la pobreza, ¿verdad? Pero es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Es lo que nos han enseñado. Entonces, en mi caso, no estoy. Claro que la USAC tiene una gran parte ahí, pero también siento que nuestros papás, de nuestras generaciones, también tenían un poco de angustia de que nos metiéramos como a temas así de Sí. mejoremos el país porque esto es injusto. Entonces también ahí habría como un poco de que te dicen, mira, mejor dedícate a lo tuyo, sale Sí. Y adelante después y de ayudas. ahí miras cómo le haces, pero Sí. primero tú, ¿verdad? Ujú. Sí, para mí, sí, yo no puedo negar que es el ejemplo y la admiración que le tengo a Carlota Monroy y Antonieta Rodas. Ellas sí, porque ellas me llevaron a las aldeas. Ujú. Y yo me recuerdo mi primer viaje con ellas. Fuimos porque específicamente estábamos buscando el vector, que era la chinche. Y había que buscarla por
todos lados en las casas, que son casas que las condiciones son muy malas, porque por eso el vector está ahí adentro. Y entonces yo me recuerdo que Carlota me decía, mire, Mafer, usted tiene que buscar en todos lados, atrás de los plásticos, abajo, no sé qué, y abajo de las camas y abajo de los colchones, busque. Y yo, no se preocupe, yo lo voy a buscar. Y me recuerdo muy bien que levanto una cama y yo les tengo pánico, a los ratones les tengo pánico. Y yo levanto la cama y había una ratona alimentando a sus bebés. Pues yo pude haber salido de ahí gritando, no sé, me desmayo, no sé, lo que sea. Pero para mí fue un shock. Cuando yo en mi casa voy a levantar mi cama y voy a tener una familia de ratones, una ratona amamantando a sus crías, ¿me entendés? Entonces, ese choque de realidad que ellas me llevaron y ver cómo ellas trataban con un amor tan grande a las personas de las casas en las que nos estábamos metiendo, eso fue para mí. Ya. Y claro, eso está pasando en la USAC, totalmente. ¿Qué es la Pero no te empatía para puedo ti? decir si no está pasando en las otras universidades. ¿Qué es la empatía para ti? La Porque eso empatía me para mí. dijiste, quiero hablar de eso, quiero hablar Mira, de la empatía. la empatía para mí es lo que me mueve. Ujú. Para mí la empatía es lo que me mueve y para muchas cosas ha sido lo mejor y para otras cosas no ha sido tan bueno. ¿Por? Y voy a explicar. Ujú. Pero lo mejor ha sido porque me ha permitido ser mejor persona y entender, ponerme en realidades de los demás y poder servir mejor a mi país. Eso es lo mejor que me ha pasado con la empatía. Poder servir mejor a mi país, poder ser una mejor mujer, humana, como sea el género. ¿Vea? Porque no solo porque sos mujer Sí, la empatía te va, es cualquier género. Y también ha sido bien complicado porque en mi caso hay algunas cosas durante la infancia donde me sentí muy sola, que después yo quise cuidar a todo el mundo para que no se sintiera solo. totalmente. Cuando lo haces, cuando yo lo hago como enfermera con mis pacientes es lo mejor, porque mis pacientes están con su medicina, con besos, con abrazos, con que les canto canciones, que cómo está la mamá, ¿me entendés? O sea, nos vamos con el paciente y su alrededor. Pero cuando es con parejas, eso fue terrible. Por supuesto. Eso fue terrible. Porque entonces yo quise salvarlos. Y yo, ¿por qué quería salvarlos vos? Entonces, claro que ya lo sé, pues, porque con Qué mi bueno que ya hiciste trabajo, el con mi trabajo de psicólogo y todo, pero es complicada la empatía mucho. desde el punto de vista como tu experiencia íntima. Porque por una parte querés salvar a los demás para que no sufran lo que tú sufriste. Y entonces cargas con las cosas de otras personas que no han logrado trabajar sus cosas. Y yo estaba como, pero vas a estar bien, porque mira, aquí hay amor. Esta es una relación sana. Así se mira cuando tenés una pareja que te quiere. La Mara no está interesada. Pero fíjate que yo no estoy muy de acuerdo cuando las personas dicen, sí, la empatía es ponerte en el lugar del otro. Ujú. No, eso nunca va a pasar. Porque no puedes ponerte en el lugar del otro porque no sos el otro. No Sí, lo vas a vivir igual, no se va a sentir jamás. igual. Y ese es un error. Total, porque para mí la empatía entonces Y va eso me más pasó a mí con, con mis parejas. Yo así como, yo ya sé cómo se siente que no te quieran, pero aquí pero bueno, estoy yo sí yo. te voy a querer, sí. Para mí va más Error, con amigos. No, que te busquen a importe. alguien sano, que ya ¿Y esté cómo listo con sabes sus quién es alguien sano, emociones. no? Pues al menos que reconoce sus... y trabaja por... Alguien que esté trabajando en sí mismo, No, que ya lo haya trabajado. que ya lo haya trabajado. No sé si se detiene ese trabajo, Nunca se no. detiene, Va, pero que no se presente como víctima de su historia. Eso es súper importante. pues hay que aprender a no comprarse también el papel de víctima del otro. Sí, no. Y digamos, para mí, que soy una persona muy empática, cosa que también
todo esto también viene de mi psicólogo, no crean que yo, ay, me desperté y lo supe. Me dice, mano, tenés que dejar de romantizar tan rápido. Uy, ¿romantizar o idealizar? Romantizar. Ajá. Tenés que bajarle el mosh a la romantización, amiga, y conocer a la gente. Porque en mi caso, cuando sos tan empático, las banderas rojas no están. Ujú. Las banderas rojas son como una oportunidad de decir, ay, pero lo vas a lograr. Y creo que está bien ser empático, pero yo no soy psicóloga, ni soy psiquiatra, ni no es mi trabajo. O sea, no tengo por qué estar trabajando con alguien con quien va a ser mi pareja. Pero es súper lindo para ayudar al país y ser una gran persona que puede Por servir al país. supuesto. Entonces solo hay como que entender en dónde pones todo en tu canasto de empatía y en dónde te pones primero tú. Porque también cuando tu empatía es bien grande, es decir, hoy no voy a almorzar porque me voy a quedar cuidando a mi paciente y voy a llegar bien noche a mi casa porque voy a ir a comprarle la medicina que no se pudo, que está muy bien, pero tampoco te puedes olvidar de vos, porque entonces después vos tal vez puedes estar no trabajando tus propias cosas porque estás salvando al mundo. Por Entonces la supuesto. empatía es una cosa hermosa, pero hay que Pues fíjate que como ver cómo la la... manejas, para mí el concepto este que nos enseñan, eso es lo que puede provocar, ¿no? Que termine uno en estas. Ujú. Pero si lo cambias a simplemente, no es tan simple, pero que la otra persona te importe, que te importe lo que está pasando a tu alrededor, ya es algo muy diferente. Ajá. Es que te Porque tiene que entonces, importar todo lo que pasa a tu alrededor porque no puedes vivir en tu burbuja. por supuesto, pero si a mí me importa lo que está pasando aquí en el país, lo que está pasando en el hospital, también me tiene que alcanzar para que me importe lo que está pasando en casa o con mis demás O relaciones. conmigo misma. Ujú. Sí, sí, yo creo que, ok, la primera mejor cosa que me pasó en la vida fue decidir estudiar enfermería y ser enfermera voluntaria. Lo primero. Digamos que en la vida ya de mayor de edad. Y lo segundo fue trabajar en sanar en mí, mi historia. Entonces ahí ya vas encontrando como, porque a mí, mi hobby es ser voluntaria. Es mi hobby. Me encanta, Ujú. pero también me encanta dormir y decir, hoy no quiero ir. Y eso a mí me costaba mucho antes porque yo sentía mucha culpa y mi carro antes estaba medicinas, ropa para niños, ropa para adultos, comida para perros. Entonces yo miraba a un perrito, le voy a dar comida, miraba a un señor sin suéter, aquí está su suéter, mira, eso no era vida, ¿me entiendes? No, Y yo dónde no es quedaba, saber exacto. dónde quedé y fueron años. Y durante esos años también tuve experiencias bastante duras, pero porque yo no me estaba cuidando a mí. Claro que si lo ves como en la historia y cómo me construí, decís, tiene sentido. Pero no porque tenga sentido, tuvo que haber pasado. Entonces creo que Ujú. también es bien importante que, cosa que tampoco pasa y debería de pasar en este país, es trabajar todas estas heridas que tenemos desde chiquitos y estar como conscientes de eso. Que es lo que decía hace un ratito, no tengas hijos si no estás listo para ser el cheerleader de tu hijo. Ajá. Porque si vas a tener hijos y todavía estás enojado con tus papás o con tus abuelos y no lo estás haciendo como en un nido de que querés construir una vida que la vas a cuidar con todo, entonces no tengas hijos. Y es bien difícil cuando no tienes educación sexual, cuando no tienes acceso a los recursos para planificación familiar, cuando no conoces tu cuerpo, cuando no sabes cómo funciona todo. Es bien difícil, porque Educación emocional. hay muchas personas que tienen hijos porque pasó, no porque lo estás planificando. Y no lo estoy diciendo en el sentido sino estoy diciendo Pasa a en la veces. mayor parte de la población de Guatemala. Tenemos Total. demasiados hijos, no tenemos dinero, no tenemos condiciones, no tenemos la capacidad emocional de tenerlos. Pero quienes sí tenemos acceso a la educación y a recursos que los demás no tienen, que el 60% o más del país no tiene, si somos de ese porcentaje, tengamos hijos solos, sí, estamos dispuestos y listos para tener
no para tener un hijo que después va a tener que lidiar con todas las cosas que no pudiste Que sanar nos pasaron tú, generaciones atrás, exacto. porque no es justo. O sea, el mundo no tiene que estar poblado de humanos que tienen que lidiar con saber cuántas cosas que no eran su culpa. Pero como tampoco vieron que los de antes sanaron esas cosas, las siguen replicando y sigue el daño y sigue el caos y no avanzamos. Y yo de verdad no creo que nacimos para el caos, ni para sufrir, tampoco para que me importe nada el mundo y voy a hacer fiesta, pero ¿me entendés? O sea, la vida no debería de ser una cosa tan difícil, sino que debería ser una cosa bien de armonía, donde todos pertenecemos con todos y todos podemos lograr algo mejor y cada quien puede tener este deseo de superación y de éxito hacia su camino a donde va. Pero no, o sea, vivimos en un mundo donde tenemos que pelear a ver quién llega primero y si te pasó algo no me importa. Y esa Ujú. indiferencia y esa como cerrarse en un mundo que es tan lindo, porque el mundo es muy lindo. Y las Conocer a personas alguien más también. es lindo, ¿Mm? interactuar con otros. Tener como esa percepción de que es tan importante que los recursos naturales existan y estén sanos, no lo entendemos, porque estamos bien desapegados de que somos vida. Sabes que a mí me impresionó mucho ver un empaque metálico de un bocadillo cualquiera, ¿no? Ujú, Pero que todavía trae escrito atrás, deposite la basura en su lugar. ajá. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Cuántas de las personas que lo consumen en Guatemala saben leer? Ujú. Que era lo que te decía. Ujú. ¿Qué porcentaje de guatemaltecos que somos nosotros sabemos leer y escribir y no solo leer y escribir, también analizar y comprender el mundo? Que eso, muchas de estas cosas las aprendimos en preprimaria, que nosotros nos mandaron a preprimaria, pero ¿cuántas personas no van hay hay una capacidad como de analizar y comprender el mundo que lo aprendemos de chiquitos y lo estamos aprendiendo en violencia, en carencia, sin educación, sin empatía, en un país demasiado desigual. Entonces, yo sí entiendo que tiene sentido de que no. Yo conozco a alguien y le digo, pues yo lo que hago es esto y me dice como, pero con una vez al año no te es suficiente. O sea, con una vez al año que ayudes, ya fue. Estuvo, ya limpiaste tu conciencia con Sí eso. sabes que no es Noruega, es Ajá. Guatemala. Tiene sentido, pero no es la gente a la que yo quiero conocer. Ujú. Pero la empatía, me dices, también es aprendida en casa, ¿no? Sí. Y a esto va, por favor, no te vas a reír. Más de, por favor, no te vas a reír. Pero, de nuevo, en el episodio en el cual contaba cuando me perdí corriendo, ¿no? Fue tu señor padre el que me fue a recoger. Así que un saludo para él. Nunca le di las gracias, de Ay, verdad, por mi haberme ido a traer. papá. Pero más que por haberme ido a traer, la verdad, las gracias fueron porque solo me encontró, va, subite al carro, vamos. No me dijo absolutamente nada. No me dijo, Sí, puta, te perdiste, sí, ajaja, te perdiste. No me dijo nada, sí, solo estás bien, vaya, venite, vamos. Y ya estuvo. sí, así es él. Esa es una de las cosas que yo más le agradezco a la vida, es que él me haya tocado de papá. De verdad. Él tiene una capacidad de comprensión que no, yo quiero esa capacidad de comprensión. Yo decidí no tener hijos, pero si yo habría tenido hijos, me habría querido parecer un poquito, aunque sea lo que mi papá es como papá. Es que él está ahí Mm. y te equivocas y está como, sí, es cierto, pero vamos. ¿Y cómo le vas a hacer para no volverlo a hacer? ¿Sabes? O sea, es un cuidado genuino. Y de esto que decías, de que la empatía la encontrás en el hogar, mi papá viene de una familia, o sea, su papá y su mamá específicamente, porque sus tías abuelas son también dos mujeres que marcaron y siguen marcando mi vida, pero sus papás fueron ausentes. Entonces mi papá, ese cuidado y ese amor y esa como respeto, lo trae desde
desde que él no lo tuvo. O desde que él aprendió a cuidarse a sí mismo, porque esa es una condición para que puedas tener empatía, ¿no? Sí. El conocerte y el haberte encargado de ti para después poderte encargar de los Pero otros. también pudimos haber elegido el camino de encerrarnos, tenerle miedo al mundo y no hacer nada por nadie. Totalmente. Y él eligió, y él me contaba, me cuenta, que de niño a veces iba caminando de chiquito, así primaria, y decía, bueno, caminando porque no tenía más cómo llegar a un lugar. Caminando decía, bueno, cuando yo sea grande voy a tener una camioneta y 5 hijos. O sea, ¿cómo pensás eso cuando estás desde que no tenés nada? Ajá. Y no sé, tal vez tu sueño era voy a tener 5 carros y ser millonario o no sé, cualquier cosa. Pero su sueño era tener una familia, tener una camioneta para llevarse a sus 5 hijos. Y él a mí me enseñó mucho como esta, porque de verdad cuando yo era niña y solo era hija única, a veces pasábamos tiempos bien difíciles. Y mi papá, algo pasaba y si él podía, él ayudaba. Y a mí eso me parecía muy admirable. Claro que yo no tenía la noción, digamos, de qué tantas dificultades estábamos pasando como familia, pero mi papá siempre estaba dispuesto y siempre era amable, respetuoso. Nunca, yo no he visto a mi papá humillar a alguien. Ujú. No lo he visto y seguramente no lo voy a ver. Y además él siempre me decía como tenemos que hacer las cosas bien y no puedes hacer una cosa como corrupta, digamos. Porque sos tú. Tú no puedes tener cosas de una forma anómala, las tienes que Ujú. hacer de una forma real. Entonces mi papá también me dio la seguridad de ser yo. Y creo que ahí es donde viene un montón como no tenerle vergüenza a ser sensible al mundo, a lo que pasa, a pronunciarme, a sentir esto no es justo, esto me parece que está muy mal, yo pienso que esta persona no merece este trato. Y mis tías abuelas, que son Ajá. las que fueron sus mamás, que una es enfermera y la otra es maestra. Oh, Y ellas a mí me parecen las, son como mamás de todo, fueron como maternales con todo. Y además hicieron su profesión. Entonces creo que por ahí fue donde yo logré como sentirme cómoda con estas emociones que yo tenía desde chiquita. Y sí, tuve mucha suerte que me haya tocado ese papá, de verdad que sí. mira, cuando me estabas diciendo acerca de todo el trabajo en enfermería y como esto, ¿no? A veces te olvidas de ti o te llegaste a olvidar de ti y es muy difícil mantener ese equilibrio. ¿Lograste encontrarlo? Es bien difícil, es bien difícil. Pero uno tiene, como dice mi psicólogo, les quisiera dejar el número. Pues sin duda he hecho muy buen Ha trabajo. hecho un gran trabajo, yo lo adoro. Pero como dice mi psicólogo, en mi caso yo tengo que estar consciente todo el tiempo. Y es un gran trabajo, porque yo le decía, vos, pero ¿cómo le hago? Porque yo estoy enamorada de mi vida como voluntaria. Entonces no tengo un solo problema, ahí me voy. No descanso por semanas, no me importa porque después descanso. Ahí no tengo problema. Pero yo decía, mira, ¿cómo le hago para que no me atraiga gente con tantas banderas rojas? ¿Cómo le hago? O sea, decime cómo encuentro esto. Mafer, es que tu cerebro está acostumbrado a eso, entonces, pues no, es lo que conoces. Ujú. Y yo, sí, muchas gracias, ya sé, pero Va, ¿cómo pero le hago? sí, esa pregunta suele ser frecuente, ¿Qué necesito? pero Me dice decime solo cómo. estar pendiente. Tienes que estar Exacto. siempre pendiente, estar conectada con el presente, Mafer. Conectate con el presente y recordate qué es lo que no querés.
Y te va a pasar que vas a conocer a alguien, que me pasó, vas a conocer a alguien que tiene muchas banderas rojas. Tú vas a decir, no, porque él va a cambiar. Es que él está trabajando en eso y va a darse cuenta que este es el para ahí. No se dan cuenta. Porque también están en su proceso. Por supuesto. La cosa es que a mí no me atraigan. Me decía, pues sí, estando presente, recuerda. Y me dijo, tienes que hacer un checklist de todo lo que es no negociable. Y yo, qué fácil es eso. Porque haces tu checklist de lo que no es negociable y lo ves y decís, no negociable. Gracias. Tampoco le decís, ay, mano, eso no es negociable. No. No. Pero es una forma como de mantenerte presente. Y es por eso que otra vez te digo, sería tan beneficioso que desde pequeños tuviéramos todo este acceso a la salud emocional. Yo, mi experiencia en Montemaría, que fueron casi 11 años, yo a Montemaría siempre lo voy a llevar en mi corazón, ni estudié ahí, pero lo amo, ¿me entendés? Ajá. Por muchas cosas, por la reserva, porque logré como lo de Ciudadana Verde y esta reserva y eso, pues lo logré ahí, conexiones con la universidad y así. Pero ese acercamiento que yo pude vivir con las niñas, porque yo no era maestra, pero igual siempre estábamos ahí. Como ese conocer la realidad de como 400 familias diferentes y que ellas me contaban qué pasaba, cómo se sentían, no sé qué. Es como el crecimiento, digamos, en poder escuchar otras historias y poder cambiar mi comportamiento en cosas específicas para cada niña, porque en ese tiempo eran niñas y ahora también conocí con niños que son divinos también. Como poder ser ese lugar seguro, eso a mí me encantó. Como darme cuenta que puedes ser el lugar seguro de muchas personas sin que te, sin que te arrastre. Ajá. Cosa que sí te pasa cuando te vas con una pareja. Cuando lo haces con una relación, Uy, sí, eso de sí es pareja, terrible. total. Me decías algo también y era, a mí también se me hace como muy difícil que a los 16, 17 años te digan, bueno, escoge qué querés hacer el resto de tu vida. Y con Sí, eso te tenés que quedar y no sí, puedes cambiarte y ahí te vas a ir. sí. Pero me decías que ahora no estás viviendo de la biología. Y es, lo cual es algo sumamente valiente, ¿no? El haber estudiado algo y después hacer algo más es una cosa difícil. Pero ¿Cómo lo también tuve hiciste? mucha suerte. Ujú. Porque cuando yo decidí ser enfermera, no es como, ay, voy a ser enfermera para después vivir de enfermería en este país. Nunca. Tuve mucha suerte, pero también tuve mucha determinación. Cuando empecé, porque mi papá también me enseñó a hacer así, hay que hacer las cosas bien. Cuando empecé a estar en tantos voluntariados y vi que sí tenía oportunidad y que en realidad sí lo estaba haciendo bien, empecé a hacerlo lo mejor que podía y eso me empezó a abrir puertas y empecé a recibir capacitaciones y a conocer muchísimas personas de todo el mundo y a aprender de estas experiencias porque también uno de los beneficios que yo valoro con todo mi corazón de mis voluntariados es que mis personas favoritas las he conocido en voluntariados. Son mis Sin banderas personas, rojas, espero. no, sin manera, son mis ejemplos a Ajá. seguir, ¿verdad? La forma en que hacen su servicio, la forma en que atienden a los demás, y lo están haciendo de gratis, están viajando de otros Son países para venirse extranjeros, acá. ajá. No, o sea, para mí ellos son mm, la ruta que yo quiero seguir. ¿Cuándo iremos a llegar ahí? Porque nos faltan muchos años como sociedad, digamos, a los guatemaltecos para estar en ese nivel. Pues yo creo que con que logremos llegar a un punto donde es que sabes que el racismo en este país es demasiado. Entonces ya solo por verte diferente ya sos menos. Ujú. Ya ahí ya tenemos un gran obstáculo porque muchas personas se quejan de por qué no hablan español todo el mundo en Guatemala, porque hablan su idioma. Exacto. Esos idiomas llevan más tiempo que nosotros hablando español.
Yo me puse, ay, ya me perdí de la pregunta. Vamos a regresar en algún momento, pero Dale. yo estudié 2 años quechí en la U y eso sí es totalmente USAC, que yo le agradezco mucho a Calusac que nos da esa Sí, oportunidad. Y me sirvió para ir a esta clínica de CHISEC que vamos también. Pero mi jefe de CHISEC, que es de Estados Unidos, que él fundó él habla quechí como que si fuera quechí y los atiendes en quechí, no necesita traductor, nada. Yo medio pataleo para lograrlo. Y es un idioma muy hermoso. La forma en que construyen sus ideas, cómo su forma en que ven la vida, porque lo ves desde cómo hablas, es hermosa. Y está bien que aprendamos todos los idiomas del mundo, pero deberíamos de aprender un idioma de ¿de Guatemala dónde porque vienes? es una ¿Dónde forma de estás? entendernos, ¿sabes? Pero tenés un montón de comediantes haciendo comedia a través de burlarse del acento de una persona que no habla español. ¿Sabes cuánto le costó aprender un poco de español cuando tienen las escuelas abandonadas? O sea, no es que hablen mal español porque son tontos, es porque los abandonamos literalmente y encima les exigimos que hablen Spanglish, ¿sabes? Sí. No tiene esas cosas no tienen sentido, o sea, deberíamos, además que lindo vivir en un país que tiene tantos idiomas, Mira, mínimo aprendete uno. lo que me decías de tu jefe, de esta persona que fundó él el puesto, imagínate eso. Como guatemaltecos, creo que sí tendemos que sentir vergüenza que sea un extranjero el que viene a hacer eso. O inspiración. ¿Mm? Vergüenza porque no lo estamos haciendo nosotros. Sí, pero es que nos sentimos vergüenza porque creemos que son inferiores y ese es un gran problema y esa es una cosa horrible que tenemos. Cualquier guatemalteco que crea que los que no son mestizos son inferiores es una cosa horrible y eso sí nos debería de dar vergüenza. Total. Sentir que ellos son inferiores porque las condiciones en las que ellos están no fue porque amanecieron y dijeron qué lindas condiciones, perpetuémoslas. Nunca. Y son guatemaltecos, son humanos, tienen las mismas emociones que nosotros, tienen las mismas necesidades que nosotros. ¿Cómo puedes pensar que es normal que alguien viva en una casa con varas, durmiendo en la tierra? No tiene sentido. Vos llegas a tu casa después de que llovió y pasaste en un charco y se te llenó de lodo el zapato y no entras los zapatos a tu casa porque están chucos. Entonces, ¿por qué como guatemalteco crees que la realidad de esas otras personas es normal y que se aguanten, están ahí porque quieren? Y que encima cuando van a hacer algo tienen que hacerlo de la forma en que uno dice, ¿no? Ay, sí. Y no en la No, forma en que ellos no, no. quieren. Entonces, llegar a la empatía como país está súper lejos. Y va tan simple como en el tráfico lo puedes ver. O sea, ¿a cuántas personas dejas pasar en realidad? ¿Cuánto les das vías o les echas Es el uno, carro uno, amigos, encima? 1-1. Recuérdense, 1-1. Sí, porque o incluso si te echan el carro encima, a ver, no sabes qué le está pasando al tipo. Puede que, no sé, esté llevando a alguien al hospital, va a ser su primer día de trabajo, es una entrevista, o tal vez solo es un pendejo, pero no lo sabes. O Sí, pero sea, no te deberías de montar a la misma violencia que él. Total. Pero eso tampoco te lo enseñan. Y está bien normalizado reaccionar y ser horrible. ujú, Sí, yo siento que la situación para que como guatemaltecos seamos empáticos está bien lejos. Pero no es difícil, porque es una decisión personal. Entonces, si te expones a ver la realidad de los demás, la tenés que sentir. pues te puedes exponer a verla, pero que te importe. Sí, tal vez la escala de valores de todo el mundo no va a ser igual. Y tal vez hay personas que ni aunque jamás lo van a entender. Pero no debería ser excusa. Al menos solo no seas ay, no te Solo le metas pido a a... Dios, decís vos, No, no. ajá, Ay, esa sí, canción me recuerda a mi papá, me encanta. vaya ves. Pero no, está bien, no te metas a una organización para ayudar a los demás, ni formes tu propia organización para cambiar la realidad de dos personas. Está bien, no lo hagas, pero no, pero no seas un obstáculo para que los demás logren
tener una vida más digna. Es que es la dignidad de la vida, ¿sabes? Y la Ujú, dignidad de la vida incluye todo el tema ambiental, porque por ¿cómo vas a supuesto. vivir No, digno si no tenés recursos naturales contigo? ¿Por qué querés aparentar una... ¿Por qué necesitas una vida tan plástica? mucho viene del norte. Pues sí, pero está bien tener todas las cosas y las ambiciones que tenés, pero ¿por qué tienen que ser más importantes que tener una vida real y ser parte de? Es que yo siento que estamos huyendo demasiado de ser parte de lo que es el mundo. El mundo es injusto. Y mientras más huimos de darnos cuenta y de aceptar que vivimos en un mundo muy injusto, más... Más desconectados vamos a estar. Mira, a mí me encanta esto que escuché y que es, tú sos el resultado de todas las personas que te ayudaron, sos el cúmulo de ayudas que recibiste. ¿A quién estás ayudando? Solo con esa pregunta que de verdad te hagas todos los días, creo que podemos cambiar algo. Y además, ¿por qué te va a hacer sentir bien humillar a otro? Bueno, ahí vas, ahí te metiste a un montón de cosas que no nos da para hablar. Sí, Pero te debería de pero motivar hacerle un ratito más lindo a alguien. Y principalmente sí, a uno mismo, pero es que no entiendo cómo te puede dar alegría ser indiferente. Entiendo que te da paz ser pasa entre indiferente comillas, tal para no vez. exponerte y no poder lidiar con todo lo que tenés, pero este país es hermoso, este país tiene cosas impresionantes y tiene muchas personas abandonadas que son increíbles y Ujú. las estamos dejando ahí. Y no tenés que dejar de trabajar, ni tenés que vender tu casa, ni tenés que regalar tu carro, pero en cuestiones bien cotidianas puedes hacer algo. Solo con que trates de ser menos racista cada día, ya vamos por ahí, porque Ujú. culturalmente lo vamos a sacar de nuestro... Faltan generaciones para eso porque está normalizado, está muy normalizado. A ver, dame un mensaje para todos tus colegas enfermeros porque es un gremio al que no se le valora como se debería. Mis colegas enfermeros, uy, yo les tengo mucho yo a mis colegas de enfermería, yo les tengo una admiración, un respeto. Yo quisiera tener tantas habilidades como ellos tienen, pero les quiero decir que yo entiendo por qué están cansados y entiendo por qué pueden pasar de mal humor muchas veces porque los tratan muy mal y es tan injusto como a los enfermeros en este país los tratan tan mal. Tienen un salario terrible, nadie les da el valor que ellos representan, nadie dignifica lo que ellos hacen. Juzgamos mucho, ¿verdad? Y es como, ay, ya saben que los Ujú. enfermeros y las enfermeras siempre tienen el peor carácter, nunca quieren hacer nada. Vos, pero es el trabajo de una persona que está haciéndolo en turnos súper largos con un salario bien injusto, que además tiene que viajar en bus Sí, por vienen horas horas para hacer el para trabajo, sí. llegar. Estos turnos son largos, se tienen que despertar de madrugada, llegar, recibir un turno, recibir el maltrato de todo el personal médico y encima queremos de que Y pacientes también, porque no es como no, que los no, traten. es Ajá. terrible. Y cuando, que yo lo he visto con mis personas favoritas que he conocido en mis voluntariados de otros países, los enfermeros tienen una vida totalmente diferente a los enfermeros de Guatemala. Y por eso es que tienen esa capacidad de empatía que traen al servicio en otros países donde se necesita. Entonces, mi mensaje para mis colegas es, sí es injusto lo que les están haciendo, pero también es injusto tratar mal a nuestros pacientes. Una Entonces, pregunta hay que más. hacerlo con...
es que es bien cansado, les toca demasiado. Pero que no se dejen absorber en esa cultura de, Odio, que es la verdad, la que nos sí, dejamos caer. en esa cultura tan horrible que hay, no, porque no es sano para ellos y su profesión es una profesión tan importante y tan, sin enfermeros no podemos. No. En tu opinión, como país, como sociedad, ¿qué tenemos que desaprender para crecer y hacer de este lugar un lugar un poquito mejor? El racismo primero. Porque creer que sos diferente solo por cómo te ves es la cosa más enferma que puede existir. El racismo. Porque también hay clasismo, pero es el racismo. Desde la forma como te dirigís a las mujeres que nos atienden y nos dan nuestros alimentos en el mercado. Ujú, Desde la forma como paternalista que les hablas, no somos sus papás, ellas son humanos como nosotros, no ujú, necesitan que les digas mi hijita. ujú. Y después que ya lo llevas a un punto más grande, como ahora con todos los bloqueos y manifestaciones, y que nadie puede creer que ellos lo hicieron por ellos mismos. O sea, alguien los... Sí, como que no pudiesen pensar ni Ajá, decidir. ellos Ajá. no tienen decisión, tienen una capacidad de análisis tal vez más profunda que nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo primero necesitamos reconocer que somos demasiado racistas y que eso no es normal, eso es enfermo. No puedes, no puedes ser, no tiene sentido ser racista. Pero la arrogancia con la que nos dirigimos hacia todos es una explicación a. Y después, la otra cosa es, si querés triunfar, si tenés todas estas aspiraciones en tu vida, lucha por ellas, pero hacelo de la forma correcta. No lo hagas de la forma de tener el dinero fácil. No necesitas dinero fácil. Si sos capaz, lo lográs. Claro que en Guatemala hay muchas oportunidades que no se logran, pero esa no es una justificación para robarte el dinero que en realidad está destinado para un uso noble o verdadero, ¿no? No, no podés, ¿cómo podés dormir tranquilo sabiendo que dejaste sin comer a un departamento? ¿O cómo te parece que está bien? Qué bueno que tu deseo más grande es comprarte un carro, X el que sea. lo que sea, y para lograrlo le vas a quitar los fondos a un hospital público. Tiene sentido, no podés valer por las cosas materiales que tenés. Las cosas materiales que tenés son necesarias, pero no valés por las cosas materiales que tenés. Si tú crees que está bien robarte el dinero, hacer negocios ilícitos para tener la casa que querés, algo muy malo está pasando en ti para que creas que tu valor depende de la casa que tenés. Si tú vas a lograr tener muchísimas cosas materiales en tu vida porque tú lo lograste de una manera legítima, celebralo todos los días. Pero que tu motivación para crecer no sean las cosas materiales, sino la forma en que tú profesionalmente creces y lo logras. Esa sería la otra cosa. Muchas gracias, María Fernanda, de verdad. Espero tenerte aquí en alguna otra ocasión, de verdad. Gracias, gracias por que tú estás haciendo de este un lugar mejor. Ahí vamos. Gracias.